Prometido, la ministra secretaria general de Gobierno, la portavoz de la moneda, Camila Vallejo, acá en el estudio. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Iván. Oiga, buenos días. Buenos días. Y feliz día, el día del completo también. Para los que producen, claro, para los que producen completo, nosotros vamos a celebrarlo más rato porque parece que van a llegar. Ah, qué bueno. Sí, o sea, me invita a almorzar. Por supuesto, ministra, con lo que usted quiera. Usted sabe, ahí sí, aquí no somos muy formales. Ok. Si usted tiene tiempo, se queda y almorzamos. Oiga, los completos cuestan más ahora, sí, por la inflación. Que es el problema más acuciante para los chilenos, ¿no? Supongo que para el gobierno también, por lo tanto. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Una situación muy crítica. Bueno, estamos adoptando las medidas en conversación con los trabajadores y trabajadoras, también con las pymes, para poder mejorar los salarios. Ya va a ingresar pronto, esta semana debiese ser el salario mínimo, esperamos que mañana ya podamos cerrar el acuerdo con la CUT, al mismo tiempo que atendemos el problema del alza de la canasta básica. Sí, al tiro de la canasta básica, lo que está pendiente con la CUT es básicamente la progresión del... Claro, hay detalles. ¿Cómo se llega a los 400.000? Sí, y además no es solo el tema del salario mínimo, hay otras conversaciones que han planteado sobre la mesa los trabajadores por la situación crítica que se vive a nivel nacional. Pero efectivamente hay una preocupación. Nosotros creemos que ya desde la semana pasada logramos como cerrar un poco la etapa de los retiros y empezar a hablar de los temas de fondo sin perder de vista las necesidades urgentes. Y por eso estamos caminando como o sea, desplegando dos caminos paralelos. Uno, de los diálogos sociales para la reforma tributaria, la reforma previsional, que la tributaria ya partió y la previsional parte del miércoles, pero también necesidades urgentes de la población. Y por eso, salario mínimo, canasta básica, la ampliación del seguro de cesantía, el pago de las pensiones alimenticias, todas esas medidas esperamos concretarlas en los próximos días. ¿Canasta básica qué se puede hacer? Bueno, no voy a entrar en detalle respecto a eso, lo he dicho. No, porque lo van a anunciar el martes, entiendo, ¿no? Sí, la idea es poder... Sí, martes, ojalá podamos antes, pero estamos trabajando en eso. Hemos estado trabajando todos los días con el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y los trabajadores de la CUT para justamente llegar al mejor mecanismo para atender a esta realidad que golpea fuertemente no solo a los sectores más vulnerables, sino que también a los segmentos medios de nuestra población. Se lo pregunto por el ruido que hubo en la semana por el tema de la fijación de precios, de una declaración que alguien extrapoló o interpretó de una manera medio equivocada, me gustó, en términos de lo que usted había dicho. No hay ninguna posibilidad de fijación de precios, ni tampoco de rebaja de impuestos, ¿no? No hay fijación de precios. Queremos que el remedio no sea peor que la enfermedad, sabemos las consecuencias que tiene muchas veces eso, y por lo tanto estamos explorando otras medidas para atender al problema de manera responsable. Y respecto a... ¿Rebaja de impuestos? Rebaja de impuestos. No, lo que pasa es que cuando uno rebaja el IVA, claro, se pierde recaudación, pero tampoco se garantiza que el precio baje. Es solamente una reducción de impuestos. Entonces, la verdad es que no cumple necesariamente el objetivo. Y por eso estamos... eso descartado también. Descartado totalmente. Oiga, ¿usted comparte la preocupación que hay, o el gobierno comparte la preocupación que hay en algunos sectores en torno a esta idea de que la inflación no es realmente un fenómeno natural de la economía, sino que es algo causado y que hay colusión de empresarios que están haciendo subir los precios? Incluso un parlamentario fue a la Fiscalía Nacional Económica, pero una investigación esta semana. Sí, o sea, a mí me parece bien que hayan acciones de fiscalización y la Fiscalía Nacional Económica, ante las dudas, ante las denuncias, tiene que actuar, sin lugar a dudas. Porque en nuestro país no podemos permitir más colusiones. Ahora, y en eso yo creo que hay que ser sumamente claro. Pero, sin duda. Una cosa es una denuncia y otra cosa es como una intuición, digamos. Son cosas distintas. Claro, es que por eso creo que las instituciones en ese caso tienen que actuar para despejar dudas y si es que hay colusión, enfrentarla y sancionarla. Pero la inflación es una realidad evidente y golpea fuertemente en nuestro país y en el mundo, particularmente este año, por el contexto internacional, pero también por las políticas internas. Y por eso, si bien nosotros no podemos hacernos cargo de los factores externos que producen la inflación, sí en los factores internos, y evitar a toda costa que se nos dispare aún más, porque vamos a entrar en un círculo vicioso donde tenemos que decir, bueno, ¿cómo aumentamos los recursos para que la gente se enfrente la inflación? Y eso genera más inflación y así y así. Entonces tenemos que tomar las mejores medidas, y la mejor medida desde nuestro punto de vista tiene que ver con generación de empleo, ingresos sostenibles, ¿cierto?, estables en el tiempo, ayudas que también puedan ser coyunturales para a quienes están más afectados, mientras además avanzamos en cambio estructural en nuestra economía, generando mayor inversión, porque el problema es que cuando hay mucha
como flujo de dinero en el mercado y en el consumo, pero no hay producción, se genera la inflación. Entonces tenemos que mejorar las inversiones para poder generar mayor producción en nuestro país, que genera crecimiento económico. Es interesante lo que plantea en términos del exceso de liquidez, porque el gobierno anduvo en la cornisa esta semana con el tema de los retiros de fondos previsionales, y usted dice, lo dejamos atrás ese capítulo. Sí. ¿Dejamos atrás el capítulo del quinto proyecto de retiro de fondos de pensiones o dejamos atrás los retiros para siempre? ¿Qué piensa usted? Bueno, nosotros, no me gusta ser tan tajante en estas cosas, pero evidentemente hay una votación. Nosotros obviamente lamentamos que no se hayan conseguido los votos más allá del oficialismo, porque del oficialismo lo tuvimos para el proyecto alternativo. No vemos por el momento que en el Senado haya votos suficientes para insistir en esa medida, pero vamos a insistir en otros mecanismos, y por eso te decía que creo que el retiro de fondos, el proyecto del gobierno es impracticable políticamente hablando, pero de aquí en adelante... Eso depende mucho de los senadores, pero por eso te digo, nosotros consideramos que es momento de darle tiempo a los cambios de fondo por los cuales estamos acá presentes, porque nosotros hicimos campaña, hemos venido luchando por reformas estructurales, para eso estamos en el gobierno, y además atendemos a ciertas urgencias que todavía hay que resolver, porque el Plan Chile Apoya atiende a una realidad y creemos que hay aspectos que deberíamos avanzar más, como por ejemplo las mujeres que no tienen la pensión de alimentos para sostener a los hijos, a aquellas personas que todavía están cesantes, a emplear el seguro de cesantía, entre otras medidas, como te mencionaba. Entonces, vuelvo al punto, da inicio a la etapa de reformas estructurales, pero sin perder de vista las urgencias que tiene nuestra población, y para eso estamos trabajando en estos días. ¿Usted le pediría, usted cree que un parlamentario leal con el gobierno debería olvidarse del tema de los retiros de fondos previsionales? Es que más que la lealtad con el gobierno, porque esto no tiene que ver con una imposición sin argumento y sin razón. Alineado con los objetivos del gobierno, uno de los cuales es combatir la inflación. Tiene que ver con objetivos de gobierno, de programas como la reforma previsional. Para avanzar en esa reforma requerimos una situación económica adecuada, pero también una institucionalidad que permita desarrollarla. Y eso se pone en riesgo con esta lógica de que la política pública se basa en los retiros. Y además por el contexto económico. O sea, yo creo que hemos logrado avanzar en el entendimiento del Parlamento y de la sociedad de que insistir en el retiro genera un costo social y en materia de precio mucho más alto que en otros escenarios, por el contexto que estamos viviendo, internacional y nacional en particular. Por eso, está desalineado con esa conciencia se ha generado. Gobierno, ¿no? Yo creo que hemos avanzado en eso y están los parlamentarios como han logrado comprender esta situación, y en el debate público yo creo que también se ha avanzado muchísimo. Ministra, a propósito, la ministra del Interior hoy día en una entrevista en el Mercurio, de Soledad Vial y Mario Mercier, dice que el martes van a tener una reunión de gabinete con los partidos. Sí. O sea, es el consejo de gabinete con los... ¿Cómo es el diseño de eso? Sí. Nosotros tuvimos un consejo de gabinete con todos los presidentes de partidos. ¿De Cerro Castillo? Oficialista. No, previo a asumir. Ya. Que fue en la preparación del plan de gobierno y fue muy bueno. Fue en la Cañaveral. El Cañaveral, claro. La Casa Cañaveral, donde tuvimos una jornada de trabajo importante, y eso se va a repetir ahora con el gobierno asumido. Eso es lo que va a pasar el martes. Entonces. Va a pasar el martes una jornada de trabajo, una jornada donde vamos a discutir políticamente y donde vamos obviamente a fortalecer ciertas líneas de trabajo. Vamos a estar todos los ministros, el presidente de la República y los presidentes de partido, y esto lo vamos a ir haciendo periódicamente. Yo lo dije en la jornada que tuvimos el domingo en Barrio Yungay, que ahí fue solamente con los ministros y ministras, sí, que vamos a tenerlo, esperamos todos los meses, ¿ya? Para justamente que el equipo se mantenga cohesionado, que el equipo refuerce sus líneas de trabajo, porque al final lo que nosotros necesitamos y que hemos aprendido en estos días es que tenemos que reforzar a nuestro equipo y nuestro trabajo para empujar el programa de la mejor manera. Así que eso va a ser parte del objetivo y también cómo mejoramos los diálogos tanto al Parlamento como a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, porque sabemos y entendemos que para empujar estos cambios que son grandes y profundos requerimos no solo de los votos en el Parlamento, sino que de la sociedad civil para darle coherencia con sus necesidades y con su mirada, ¿cierto? Claro, se requieren probablemente las dos cosas, y más allá de cualquier consideración respecto de lo que ocurrió esta semana, particularmente el lunes con los retiros de fondos, hay una constatación que es evidente, que es que el proyecto que impulsaba el gobierno con más o menos entusiasmo
se quedó corto en 10 votos para la aprobación, tuvo solo 68 votos, sí. Y eso es una perspectiva que es muy compleja para el futuro, para cualquier otro proyecto. ¿Cómo va a construir acuerdos el gobierno más allá de los 78 votos, e incluso más allá, porque hay reformas que son de largo plazo realmente las que están planteando? Sí. Bueno, nosotros tenemos un aprendizaje histórico de que cuando trabajamos intensamente en generar mayorías para los cambios, logramos correr el cerco lo posible. Y ya, claro, tenemos un cerco, porque es una realidad, y eso la ciudadanía lo sabe. Tenemos un Congreso que tiene varias fuerzas políticas. Y el oficialismo, que son estas dos coaliciones, no nos dan la mayoría parlamentaria. Claro. Es decir, siempre tenemos que tanto conversar con nuestros parlamentarios y parlamentarios oficialistas, pero para cualquier proyecto vamos a requerir mucho más que nuestras coaliciones, y por eso tenemos que ir a conversar con otros y otras, con la Democracia Cristiana, con el Partido de la Gente, con los parlamentarios de derecha, porque es una realidad material que no podemos desconocer para hacer política pública. Y por eso es tan importante que también la ciudadanía se involucre, porque, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en la reforma previsional y estamos con los diálogos que van a iniciar el miércoles, tripartitos, trabajadores, empresarios, Estado y otras organizaciones, y a la gente le hace sentido esta reforma previsional y el sentido de urgencia de la reforma previsional, entonces es importante que los ciudadanos y ciudadanas hablen con sus parlamentarios del distrito, que a lo mejor no son de la coalición de gobierno, pero que van a tomar una decisión importante y determinante al momento de aprobar esa reforma para justamente hacerla avanzar. Entonces, esto es una responsabilidad de todo el gobierno en trabajar en esto, parlamentarios y también de la ciudadanía. Por eso yo creo que es súper importante el involucramiento en los procesos. Todos somos parte de esto, y el sentido de pertenencia que puedan tener nuestros ciudadanos es fundamental para darle empuje y darle viabilidad a las reformas estructurales. Ya. Así que en eso vamos a trabajar intensamente. Invitamos obviamente a la ciudadanía a que se haga parte activa de esto, porque vamos a requerir los votos y ellos pueden jugar un rol fundamental en lograr esos votos en el Congreso Nacional. ¿Ciudadanía que va a poder participar en estos diálogos para la reforma tributaria y para la previsional? Bueno, la tributaria ya se ha iniciado, ya empezó, claro. La reforma previsional que parte el miércoles, y vamos a iniciar también... Digo, pero no están circunscritas solo a los actores, digamos, sino que también a la ciudadanía en general. También la ciudadanía, y vamos a estar informando, nuestra labor es estar informando de todo esto, y luego, 40 horas, la reducción de la jornada laboral, el Sistema Nacional de Cuidados también va a tener un proceso de diálogo, y la ley para una vida libre de violencia, que también con la Dirección de Organizaciones Sociales estamos desarrollando, y los ministerios, diálogos para poder fortalecer esa discusión en el Congreso. En todo eso participa la ciudadanía, pero a la hora de los votos lo que necesita es probablemente votos, incluso como decía usted, claro, de la derecha. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en el tema previsional? Pues lo mismo, nosotros, creo que en el tema previsional igual tenemos votos más allá del oficialismo, porque en términos programáticos no hay tantas diferencias de lo que levantó en su momento la candidatura presidencial que representó a la Democracia Cristiana versus a... Entonces, ahí tenemos espacios de trabajo y centros de estudio más que han compartido visiones, por ejemplo, la solidaridad, ¿cierto? El sentido de oportunidad de las pensiones, etcétera. O sea, tenemos la necesidad de crear un sistema público, obviamente autónomo, que garantice pensiones justas, que garantice obviamente la propiedad de los ahorros individuales, como también el componente solidaridad, porque tenemos que ser solidarios con nuestros pensionados. Y yo creo que eso es una discusión que probablemente sea más fácil lograr acuerdos en el Congreso. Sin embargo, insisto en la importancia que tiene la participación social y el rol de la ciudadanía en esto. No encapsulemos el debate solo en el gobierno o solo en el Parlamento. El rol del... O sea, venimos mucho de movimientos sociales, de organizaciones, y entendemos la importancia que tienen esos actores en el empuje de las discusiones. Se lo pregunto, que nos conectan, además, nos ayudan a los representantes del gobierno y del Parlamento a conectar mucho más con la sociedad y la ciudadanía. Se lo pregunto porque más allá, como le digo, de la convicción que haya tenido el gobierno en su proyecto de retiro de fondos acotados, digamos, el proyecto se quedó corto en los 68 votos, necesitaba 10 más para ser aprobado, y después de eso ha habido mucho comentario, y hay ahora parlamentarios que ya desembosadamente en off plantean sus críticas al estilo del ministro secretario general de la Presidencia, de Giorgio Jackson, en términos de su relación en el Congreso. Hay artículos en la prensa esta mañana, en fin, hay muchos comentarios esta semana respecto de eso y de la posibilidad que tiene el gobierno realmente de construir acuerdos en el Congreso con ese estilo.
Yo creo que nosotros hemos demostrado ser un gobierno de puertas abiertas y si bien asumimos con responsabilidad que siempre podemos mejorar y nos hacemos cargo de las mejoras necesarias que tenemos que tener, tanto en el trabajo de los equipos como a nivel comunicacional, a nivel de diálogo, etcétera, hemos recibido a las bancadas y esperamos obviamente que podamos fortalecer esos vínculos. Y esto no es solo una tarea del ministro Jackson, sino que de todo el gobierno. Por lo tanto, nuestra política en esta materia es construir, dialogar para avanzar. ¿Dialogando de la manera en que se está haciendo ahora o hay que corregir esa manera también? Es que yo creo que la manera, o sea, hemos dialogado, pero siempre hay que reforzar el diálogo, por lo que te decía anteriormente. O sea, nosotros creo que después de la votación del retiro hay varias cosas que mencioné ya, que el inicio de una nueva etapa, pero también la necesidad de mejorar y fortalecer el diálogo hacia otros sectores. Y por eso además hubo también una reunión con la democracia cristiana que sostuvo el presidente de la República junto al ministro. Igual estaban chúcaros los deseos. Para llegar al desayuno, digo. No sé si era desayuno, para llegar a la reunión. O sea, hubo una valoración que yo destaco en esto y la vocería que tuvo la democracia cristiana fue bastante clara en eso, de colaborar, de construir puentes, de encontrar medidas de corto plazo, pero también las medidas de largo plazo, que es las que más nos interesan. Ahora, y ahí volvemos a la discusión de la reforma previsional, que es de alto interés de ese sector. ¿Va a seguir siendo una relación como encapsulada en distintos temas o va a ser una relación de mayor colaboración más en lo general? Es que los temas, o sea, nunca nosotros, cerramos la puerta a otros temas. En estas discusiones con los parlamentarios y con las bancadas siempre se discute lo que los parlamentarios también vienen a plantear, sus agendas, sus proyectos, y eso es como la agenda parlamentaria, como también la agenda de gobierno que tiene que ver con las grandes reformas. Entonces, no es solo una discusión acotada, aquí hay libertad de opinión, libertad de discusión, y ahí están todos los temas caben. Ya, pero no está pensando que la democracia cristiana entre con sus parlamentarios al gobierno, digamos, a la coalición de gobierno. Ah, bueno, pero es que esa es otra discusión, porque hubo una definición política y que nosotros obviamente respetamos, porque es legítimo tener, si bien un espíritu de colaboración, posiciones políticas distintas que quizás son más estratégicas y que nosotros respetamos de la decisión del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana en su momento, de no ingresar al gobierno y desde afuera colaborar con los objetivos que son fundamentales para el país. ¿Solo la respetan o la comparten también? Porque a lo mejor tampoco quieren que la democracia cristiana sea parte de la coalición. Es que yo creo que hay cosas que no podemos forzar ni para nuestra coalición de gobierno, nuestro proyecto, ni para la democracia cristiana, sin perjuicio de que podemos encontrar puntos en común, y eso es lo que tenemos que lograr hacer, porque no es solo es un tema práctico, no solo un tema práctico por los votos en el Congreso, a propósito de lo que hablamos anteriormente, sino por la necesidad de que las reformas que empujemos se asienten en bases amplias, que se sustenten y se proyecten en el tiempo para que duren, ¿cierto? Y no sean reformas que luego viene otro gobierno y se vuelven a rehacer. O sea, el país igual necesita certidumbre, certezas, como ya logramos cerrar capítulos y tenemos este sistema previsional y tenemos este sistema de salud y tenemos una nueva constitución y tenemos un paradigma distinto, y esto va a perdurar, ¿cierto?, a grandes rasgos durante al menos 20, 30 años. Y entonces para garantizar esa certidumbre en el país y esa tranquilidad, es importante construir esa base social y política más amplia. Ministra, a propósito de ese diálogo y esa base, de esa construcción política, se echó de menos a la ministra del Interior. De hecho, aparece hoy en el Mercurio, como la mencionaba antes, por primera vez en varias semanas, digamos, y se echó de menos en el trabajo político, en la construcción de acuerdos, en la búsqueda de votos, en el tema de los retiros, que era un tema tan importante para el gobierno como terminó siéndolo, digamos. Mira, yo no estoy muy claramente, a veces hay ministros y ministras que tienen mayor visibilidad, pero eso no quiere decir que los otros ministros o ministras no estén trabajando en los mismos objetivos. Nosotros somos un equipo de trabajo y a veces podemos vernos más unos, otros, pero todos estamos trabajando, y sobre todo la ministra del Interior, que es jefa de gabinete. Es que eso se entiende, que la ministra es primus inter pares, digamos. Claro, o sea, que... y ella, por la misma razón, ha estado trabajando en todos los objetivos programáticos y contingentes del gobierno, conversando con ministros, dando orientaciones a ministros, las conversaciones con los parlamentarios también tienen una orientación política. Mira, yo ¿usted considera que no está dañada su capacidad política, digamos? No, en lo absoluto. Y nuestras reuniones de los lunes, que es luego del comité político con el presidente, el comité ampliado con los partidos oficialistas, lo conduce la ministra del Interior.
Entonces, o sea, una cosa es cuántas veces aparece públicamente un ministro o ministra y otra cosa es el trabajo que internamente se hace para lograr avanzar en nuestros objetivos programáticos, o sea, y de proyectos de ley también. Políticamente hablando, no ha desaparecido y no está dañada, según usted. No, mira, no. Y tiene todo, no solo la confianza del presidente, sino que de todo el comité político, de todo el gabinete. Ella es fundamental. Y yo con esto, paréntesis, porque creo que si bien uno siempre tiene que ser autocrítico, lo hemos hecho y lo hemos sido ella misma. También hay que destacar y poner sobre la mesa el valor que tiene que la ministra del Interior, con su coraje, con su valentía, haya asumido una responsabilidad tan importante como la del Ministerio del Interior en este momento político. Sí. Que no es cualquiera. No había muchos candidatos dispuestos a hacerlo, es verdad. No había muchos candidatos y si bien, claro, han habido situaciones que hemos ido corrigiendo, ella no solo cuenta con el respaldo, sino que la valoración política de nuestro gobierno por todo el trabajo que está desplegando con todas las dificultades que tenemos. O sea, se lo pregunto por lo siguiente. ¿Sabe por qué? Problemas de la delincuencia y la violencia social a la delincuencia, como lo dice nuestro subsecretario de Prevención del Delito, es muy grande la situación en la Araucanía, que estamos además moviendo el buque porque estamos diseñando una estrategia nueva y eso no es llegar y hacer, requiere un trabajo, una dedicación. La situación en el norte con la migración y la crisis humanitaria, el empujar un programa de gobierno en este contexto político, además de proceso constituyente, con un programa sumamente ambicioso, no son tareas menores. Entonces, yo creo que hay que destacar también eso porque a veces creo que está bien la crítica, pero cosas que hay que ponderar. Sí, por supuesto. Y una cosa es la crítica y otra cosa es cómo se ven las cosas. Pero mire cómo se ven. La ministra no estuvo en el debate por los retiros de fondos previsionales. Yo tampoco. Esta semana, sí, pero ella es la ministra del Interior, con todo respeto, digamos. Esta semana, sí, pero ella en una entrevista contó que ya no era, más bien, no lo contó ella, lo contó la ministra de Desarrollo Social, que se le había encargado a ella coordinar el tema de la Araucanía, de los diálogos en la Araucanía. Entonces, que dejaba de ser de la propia ministra del Interior. Y el día del piedrazo, al presidente Gabriel Boric, del que espero que hablemos en un momento más, tampoco el Ministerio del Interior salió a decir que se iba a querellar, tuvo que salir el presidente el día siguiente a decirlo. Digo, es un ministerio medio ausente en ese sentido, contando además que su subsecretario dijo que estábamos en el peor momento de seguridad prácticamente en los últimos 30 años, digamos, esta misma semana. Entonces, digo, sí, pero ¿está al mando la ministra o no? Está al mando y eso no quiere decir, o sea, para estar al mando, para demostrar que se está al mando no se requiere siempre estar en la prensa, sino que justamente trabajar como le corresponde a un Ministerio del Interior por la conducción del trabajo de gobierno. Y en eso está abocada la ministra, tanto por la situación de la Araucanía, donde la ministra de Desarrollo Social también juega un rol importante, el subsecretario de Prevención del Delito, que depende del Ministerio del Interior, en este caso de la ministra del Interior, por el tema de la prevención y todo el trabajo con los alcaldes, conducido políticamente por la ministra. Y yo creo que a veces es como palos porque bogas, porque no bogas. Como si está mucho, se le critica. Si no está, se le critica. Podrían decir, ¿por qué no estuve yo si tuve relación con el Parlamento también? O sea, hubo un diseño donde se solicitó que el ministro estuviera ahí y el ministro Jackson, mientras seguimos asumiendo todos los otros ministros una tarea en relación a eso, pero quizá no mediática desde el Congreso. Entonces, ahora, más allá de la ministra. Hay una conducción, y perdón, con esto termino. Por ejemplo, el despliegue de los ministros en regiones. Eso lo planificó, obviamente, la ministra del Interior, donde otros colaboramos, ¿no? Con insumos, etcétera. El encuentro del martes también es un trabajo que ha preparado el Ministerio del Interior. Entonces, ya, ahora, más allá de la ministra, ¿por qué el gobierno se demora tanto en reaccionar y anunciar una querella contra la persona que le tiró una piedra al presidente de la República? Yo vuelvo a la frase palos porque bogas, palos porque no bogas, porque a veces cuando actuamos inmediatamente se nos dice que somos apresurados y cuando nos demoramos 24 horas, muy tarde. Pero ahora, no actuar en este caso tuvo una consecuencia práctica. La denuncia se hizo al mismo momento por el jefe de gabinete, más que fue la víctima, pero lo importante es que la querella se presentó. Efectivamente, nosotros consideramos que estas cosas no pueden suceder. ¿Ya se presentó? Aquellos que no pueden lanzar argumentos lanzan piedras y no nos parece que sea una buena política para relacionarnos. Hay que conversar sobre las diferencias y las críticas que podamos tener respecto al gobierno, se conversan. Lo importante es que esto ya en 24 horas se resuelve y hay una querella interpuesta. Perdón, la querella y eso además es conversar. Ya está interpuesta la querella, eso. Efectivamente, ya. Y
Y además, también habían dudas, por ejemplo, ¿Por el delito de sobre atentado contra la autoridad? por el delito de atentado contra la autoridad y en el caso del sur, del último atentado que tuvimos, además que tuvo consecuencias. ¿El del camionero que está en riesgo vital? Sí, ¿Ya? también, porque la integridad física de las personas es para nosotros un valor fundamental y un derecho a resguardar. Y por eso hay acciones en esas líneas, siempre en materia de querella. Ya, y hay dos entidades distintas, porque uno es lo que usted dice. Claro. No se puede resolver la discrepancia política a piedrazos, digamos. Estamos claros con eso. En el otro caso, el de la Araucanía, hay uso de armas mayores. De hecho, ayer hubo un ataque a Carabineros. Es que es muy grave, es muy grave. Entonces, ¿en el caso de Carabineros también se van a querellar? En todos los casos hay gravedad y funciona el Ministerio Público cuando se cometen delitos, sea contra propiedades, infraestructura y personas. Pero para nosotros igual es importante las acciones que realiza el gobierno en materia de querella cuando se trata de personas que quedan con riesgo vital, que quedan con daño físico, etcétera, o que ven amenazado su integridad física. La acción es coherente con el sentido del resguardo. Que está ocupando el gobierno, del daño de las personas. Sobre todas esas cosas. Porque esta semana fue horrible en la Araucanía. Estamos claros, ¿no? Bueno, es compleja la situación de la Araucanía hace más que décadas. Por cierto. Y por eso hemos tratado de, como no ha tenido efecto real las distintas políticas, estados de excepción que se han aplicado, estamos empujando una estrategia distinta que tiene que ver con el diálogo, pero sin perder de vista las coordinaciones con las policías, el refuerzo en materia de seguridad, en carros de carabineros, etcétera. Eso se ha desplegado también, ¿ya? Pero necesitamos girar un poquito para poder encontrar fórmulas distintas al problema que tenemos en ese territorio. Ahora, para el gobierno no está notando un incremento de la violencia de los grupos armados, los grupos que tienen a su disposición recursos y armamento de grueso calibre para atacar personas o para atacar funcionarios policiales. ¿Ha habido un incremento? Porque eso es lo que parece haber habido esta semana, digamos. Es que es más espectacular lo que pasó esta semana, digamos. O sea, claro, es que una cosa es como lo mediático, otra cosa son las cifras, sí, y en eso yo creo que sería un poco apresurado adelantarse, decir como realmente en estas 5 semanas ha habido como un aumento exponencial. Pero es una situación estructural la que tenemos ahí. Y por eso tenemos distintas estrategias, vuelvo al punto. Los diálogos que están preparando, con apoyo más internacional, para abordar el problema de fondo, porque han habido muchos diagnósticos y nosotros creemos, claro, hay que actualizar ese diagnóstico, pero con medidas concretas para los territorios, medidas más de corto plazo, podríamos decirlo, en materia de seguridad y reforzamiento de las policías, pero también un trabajo que es más de, no sé, de inteligencia y de persecución del crimen organizado, sobre todas las cosas. Y en eso nosotros hemos sido sumamente enfáticos, desde los subsecretarios, la misma ministra y el gobierno, de perseguir de manera decidida el crimen organizado, sea el que está detrás de los delitos de trata de personas, de narcotráfico, de robo de madera, de atentados, etcétera. El crimen organizado es algo que queremos enfrentar y estamos enfrentando de manera decidida. Ministra, el presidente dijo que le parecía mal lo que pasó en la convención el jueves, en términos del matonaje, de la funa, de esta exposición pública de quienes habían votado distintos a determinados convencionales y de determinados acuerdos de medio ambiente. Pero ¿usted cómo la deja? ¿Qué sensación la deja en términos del diálogo democrático que se está dando al interior de la convención? Bueno, obviamente no representan el espíritu democrático que uno quisiese reforzar, pero también para nosotros, cuando hablamos de no ser neutrales respecto al proceso constituyente, nuestra política es relevar, ¿cierto?, destacar, valorar los avances de la convención e informar. Entonces, estamos trabajando en eso, en que podamos, desde el gobierno, informar realmente lo que significa, por ejemplo, la aprobación por más del 80% de derechos fundamentales y no quedarnos solo en los temas polémicos o que se rechazó en una comisión, etcétera. ¿Por qué le decimos esto? Porque hoy día vivimos en una sociedad muy mediatizada y muy, no por los medios, solo los medios de comunicación, sino que por las redes sociales. Entonces, existe un bombardeo de elementos que a veces marea a la población, frustra a la población, genera también incertidumbre, y creemos que nuestro deber entonces es poder destacar el proceso que tiene, que el proceso de la convención, que lleva 9 meses, pero muy pocos meses en discusión de temas de fondo,
porque antes fue reglamentario, informar de lo que realmente se aprueba y pasa al texto final o al borrador de la nueva Constitución, y valorar lo que puede significar un avance para nuestro país. Y por eso, como te decía, nuestro país que está acostumbrado de repente a hablar mucho de las malas noticias y poco de las buenas. Es que usted sabe. Yo sé, claro, pero sí, pero también tenemos que trabajar por destacar lo bueno que hacemos como país, si no nos quedamos solo en lo malo. Entonces, la Convención puso mucho énfasis en que habían aprobado muchos derechos fundamentales, lo que parece aparentemente es una buena noticia, y terminó amarrándose con lo que pasó el jueves. Claro, por eso nosotros tenemos que... Sí, es que es una realidad, pasa, pero nosotros también jugamos un rol de decir, bueno, veamos lo que es positivo para el país, lo que realmente importa para nuestro país es que podamos decir que ya en el borrador de la Constitución está escrito el derecho a la salud universal, el derecho a la seguridad social, el derecho a los cuidados, el derecho a la libertad sindical para respetar también y fortalecer la acción de las y los trabajadores, la distribución de la riqueza. O sea, tenemos cosas de las cuales sentirnos orgullosos y orgullosas porque nos ha costado mucho llegar hasta este punto. Entonces yo quiero señalar aquello y valorarlo, porque necesitamos como país ver y visualizar los avances que logramos construir, porque pucha que no es fácil avanzar. Ministra, el gobierno comprometió una reforma constitucional para hacer inexpropiables los fondos de pensiones de los trabajadores. Primero, ¿le van a poner urgencia a ese proyecto o va a tramitarse lento? Bueno, no me voy a adelantar a eso, no hay problema, creemos que es un proyecto que de verdad no colisiona ni con la reforma previsional nuestra, ni con el proceso constituyente y lo que está establecido en materia de seguridad social. Por lo tanto, es parte de la conversación que tendremos que tener con los parlamentarios y parlamentarias encabezado por el ministro Jackson. Pero se lo pregunto porque evidentemente incide en lo que pasa en la convención. De hecho, Gaspar Domínguez, hoy día el vicepresidente de la convención, en una entrevista de Paula Catena y Fuentes en La Tercera, dice, le preguntan si los perjudicó el debate que abrió el gobierno por esta reforma constitucional, y él dice que sí, que perjudicó el trabajo de la convención porque los pone como en un pie forzado, de alguna manera. Sí, políticamente hablando. Entiendo que se puede instalar que como el gobierno empuja esto es porque el otro espacio no garantiza eso, pero es una cuestión más mediática que real en términos políticos. Ya, pero si llegamos al 4 de septiembre y en esta Constitución está inexpropiable los fondos y en el borrador de la nueva no está inexpropiable, es regalar un argumento, digamos, ¿o no? Pero es que por eso yo digo que hay que informar con mucha responsabilidad, porque el proceso constituyente ha garantizado el derecho a la seguridad social, el derecho a la propiedad como un principio general de la Constitución. ¿Hay discusión respecto de las características de la expropiación en ese caso? Eso y además, todavía. No, pero el derecho a la propiedad, esto trasciende la discusión de del derecho a la salud, del derecho en el trabajo, o sea, involucra todos los derechos, ¿ya? Y además porque es, insisto, o sea, absurdo pensar que quieres expropiar fondos provisionales porque todo proceso expropiatorio, y bien lo sabe la gente que ha sido afecta a expropiaciones, por ejemplo, para la construcción de autopistas, se requiere indemnizaciones. ¿En el marco de esta Constitución? Bueno, y cuando establece el derecho a la propiedad en el borrador de la Constitución, es básicamente lo mismo. Entonces, por eso insistir como en la tranquilidad. Nosotros tomamos esta acción porque fue una solicitud a propósito del contexto de una votación y porque en verdad nunca estuvo en nuestro imaginario avanzar en la dirección de la expropiación, pero no porque no esté el textual ese artículo en el marco de la seguridad social quiere decir que hay un ánimo expropiatorio, sino todo lo contrario, y así lo han declarado todos los convencionales. Ya, entonces, no es regalar un argumento político. No, yo creo, bueno, es que siempre... Si alguien quiere... Vamos a ver cómo sale. No, lo que pasa es que si hay ánimo de hacer campaña del rechazo en torno a esto, y hagan lo que haga, va a estar hasta el final. Ya, en esa campaña en la que el gobierno no es neutral, la campaña tampoco es neutral el gobierno. No, nosotros, a ver, hay dos dimensiones. Nosotros tenemos que ser responsables por los recursos públicos y todas las campañas de interés público tienen que tener cierto resguardo en el marco más lo que establece la Contraloría General de la República. Digamos, sí. Y en eso es informar, tenemos además, es un hecho histórico, vamos a tener voto obligatorio con haber no tenido inscripción voluntaria. Tenemos un padrón muy distinto a lo que han sido las votaciones anteriores y por eso tenemos que informar muy bien para que la gente vaya a ejercer su derecho con total conciencia de la importancia que tiene y bien informado. O sea, nuestra preocupación mayor es que la gente pueda ejercer su derecho con la información sobre la mesa. Perdón, con inscripción voluntaria, pero es con inscripción automática, digamos.
¿Qué dije? Inscripción voluntaria. Perdón, sí, no, claro, porque el nadie cambio, se confunda, estamos todos en el padrón, digamos. Fue la inscripción automática, eso claro. lo tenemos vigente, pero era voto voluntario y ahora es voto obligatorio que es lo distinto, con la base. Y que además, bueno, se cierra el proceso y aprovecho este espacio, y me permite, Iván, porque el 1 de mayo se cierra la etapa para poder cambiarte de domicilio electoral. Ya, o sea, queda esta semana nomás. Claro, queda esta semana para que se puedan cambiar, porque además se aprobó en el Congreso el proyecto de georreferenciación. Entonces, el lugar de votación se va a georreferenciar en función de tu domicilio electoral. Entonces, si usted lo cambian ahora, para donde están viviendo efectivamente, donde más le acomode, van a poder tener un local de votación más cercano, esa es la idea del proyecto, a su domicilio. Ese plazo termina el 1 de mayo. Ministra, 1 de mayo. muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo anunciábamos, estábamos con una de las víctimas de una semana muy tensa, muy caliente en la macrozona sur, en Tirúa. Le quemaron una casa de más de 100 años de antigüedad a Mauricio Sepúlveda, cuyo campo está tomado desde 1993 allá en Tirúa. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Buenos días. Buenos días, Iván, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿qué pasó exactamente esta semana en ese ataque incendiario? Mira, nosotros, me encontraba yo en Cañete, muy cerca de Tirúa, una hora de distancia, y recibí una llamada tipo 8 de la noche, 8 y media de la tarde más o menos, entre 8 y 8 y media, de que habían llegado personas y que nos habían quemado la casa del campo. Yo estoy viviendo cerca de la ciudad, del fundo de Tirúa, para estar más cerca, más conectado y poder llegar rápidamente allá, porque nosotros hemos tenido que abandonar hace mucho tiempo el fundo por toda esta problemática que existe en la macrozona sur, digamos. Este fundo que han ido perdiendo como por pedazos desde 1993, entiendo, ¿no?, que lo tienen tomado. Mira, resulta lo siguiente, en 1993 se inicia un juicio reivindicatorio, ¿ya?, que mi padre inicia un juicio reivindicatorio contra empleados de nosotros que se habían tomado el fondo. Y se nos complica el tema después porque 4 o 5 meses después de este juicio, que estaba en tribunales de Cañete, del juicio reivindicatorio, para poder lograr desalojar a las personas, llega INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, y les otorga unos títulos, porque parece que hay una ley del año de 1972 en que para la legalización de tierras, INDAP entregaba títulos para regularización de tierras a indígenas. Resulta que nuestros empleados, a través de INDAP, se acreditaba a través de un certificado de que pertenecían a las etnias, pero estos certificados que ellos daban, que ellos entregaban, digamos, bueno, se los daban a cualquiera finalmente, al que vivía en un predio, y se hicieron unas listas a través de la Municipalidad de Tirúa con el Instituto de Desarrollo Agropecuario para otorgar títulos de otros campos que se estaban legalizando, pero que los hicieron coincidir en el fondo nuestro. Un campo, unas hijuelas llamadas Loncotripay, que las convirtieron en el fondo Loncotripay, cambiando nombre posteriormente. Ellos lo hacen, les entregan tierras para legalizar esas tierras que están a 7 kilómetros del fondo nuestro, y los empleados de nosotros aprovechan esta ley de INDAP, que les legaliza, y como que si ellos estuvieran dentro de las hijuelas del Loncotripay, que se estaban legalizando. Ya, entonces... Ahora, un error garrafal del Estado, digamos. Entonces, pero habiendo inclusive ya un juicio reivindicatorio para poder desalojar a los empleados de nosotros que estaban en el campo. Ahora, eso es prácticamente hace 30 años, y durante todo este tiempo lo que ha ido pasando es que ha habido distintos episodios de toma, y usted ha habido momentos en que ha vivido con la fuerza pública dentro de su campo.
Mira, te cuento, nosotros tuvimos este juicio reivindicatorio que duró casi 30 años, desde el año 93 al 2015, hasta el 2015, donde finalmente logramos nosotros una sentencia definitiva de la Corte de Apelaciones de Concepción en la forma y en el fondo en favor de nosotros, con una orden de desalojo que tenemos a la fecha de fuerza pública para desalojar a estas personas. Nosotros en el año 2005 se le vende parte a Forestal Arauco, al 2003 a Forestal Arauco, el 2004 a Forestal Volterra, pero tuvimos atentados en el campo, incluyendo nosotros, y Volterra y Bosque Arauco decide vender a las comunidades indígenas a través de los subsidios de CONADI, les compran estos terrenos y de ahí nosotros también estuvimos involucrados y mi padre no quiso realizar venta a CONADI en ese momento. Ahora, entonces, los atentados se nos han venido en 2008, empezaron los atentados, digamos, 2008, continuaron lentamente, 2008, 2009, de repente amenazas, etcétera, pero el 2014 se incrementó todo este tema. Nosotros, en 2013 se empezó a incrementar un poco, pero el 2014 ya fue un tema insoportable, ya llegaban 50, 60 comuneros con chuecas, con cintillos, con mantas, que uno no sabe con lo que viene, esperando a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, fuera de la puerta de la casa del fondo. Entonces, con atemorización, llegaban a que ellos venían en forma pacífica a la compra del terreno. Entonces yo les decía, bueno, esto no es pacífico, tengo 50 personas afuera, o 60 afuera de nuestra casa, con vestimentas, con cintillos, con chuecas y enmantados, sin saber qué es lo que traen debajo. O sea, para nosotros esto no es pacífico. Entonces ellos decían, no, pero usted se tiene que ir porque este campo es nuestro, etcétera, y usted le damos 2 o 3 horas para que se vaya, y para que retire sus cosas y se vaya. Y finalmente me preguntan, en esa fecha, en el 2014, me preguntan, bueno, ya terminamos lo que veníamos, ahora queremos saber si usted nos vende o no. Entonces, bueno, es algo insólito. Entonces, Mauricio, obviamente la respuesta fue, bueno, si es de ustedes este fondo, ¿cómo me están comprando? Oiga, ¿y en qué momento se tienen que ir definitivamente del terreno? Mira, nosotros a partir del 2014 tenemos una orden de protección de carabineros que duró hasta el 2017, septiembre del 2017, 24 horas. Nosotros sacamos un tiempo, estuvieron todas las cosas dentro de la casa y después, posteriormente, sacamos algunas pertenencias, etcétera, y le adaptamos ahí unas piezas para que pudieran estar carabineros. Y bueno, en el 2017 nos quitan a nosotros esta protección y quedamos con una protección de rondas periódicas, las cuales no fueron muy efectivas porque no habían patrullas de carabineros, etcétera, un montón de cosas. Pero sufriendo el tormento constantemente de amenazas y todo, incluyéndome a mí, ataques en la carretera, a balazos, otros cruzándose no dejando, tratando de que no pasara, etcétera, varias cosas de ese tipo. Mauricio, y bueno, ¿qué te puedo decir? Los acontecimientos continuaron. ¿Y cómo se relaciona toda esa seguidilla de tantos años, toma desde hace prácticamente 30 años y hechos violentos desde hace prácticamente 15, con lo que pasó esta semana, con las personas que supuestamente se adjudican el atentado, con los que están firmando los papeles, los lienzos, los mensajes que quedaron ahí en el incendio defendiendo a presos políticos, como ellos los llaman, en fin. ¿Qué relación hay entre las personas que le quemaron la casa esta semana con las personas con las que usted se relacionó de esta manera violenta antes? Mira, la verdad es que en este momento es todo este tema que existe en la macrozona en general, digamos, que hay un tema de terrorismo, de narcoterrorismo, involucrando a la causa mapuche, digamos. Realmente tú ya no sabes de dónde vienen los ataques, porque hay una delincuencia espantosa. Y claro, hay mapuches en esto también, como hay chilenos y probablemente hay extranjeros, colombianos, venezolanos,
en el pasado, en el 2005, se sabía que estuvo la FARC detrás de esto, se sabía que estuvo también la ETA en un tiempo, que hubieron franceses, etcétera, pero creo que en este momento esto está un poco más a la violencia de la CAM. La CAM, que es la organización mayor que existe en este momento en Chile, con este terrorismo, que tienen sus ORTs, que son las organizaciones territoriales las organizaciones de recuperación de tierras. Y bueno, y estas se derivan en varias chicas, como Huaychana Ucamapu, como la Lafkenche, y ahora apareció otra que es la que está actuando en este momento, que es una alianza que se llama la ATM, que es una alianza territorial mapuche, la cual es la que nos atacaron a nosotros. Ahora, que hayan ido estas mismas personas que pertenecen a la CAM o a estas ORT, es muy probable que alguno de ellos, pero yo también sabemos de que hay mucha gente que les están pagando para que vayan a quemar, para que vayan a hacer estos actos. Lo sabemos porque en realidad es voz populi, digamos, en la zona, de que le están pagando para hacer estos atentados, etcétera, y bueno, y se los adjudican y ponen banderas y ponen cualquier papel o lo que sea, pero en realidad lo que está detrás de todo esto son las ORT y la CAM. ¿Es Vox Populi eso, esa especie como de pago? Pero ¿hay alguna evidencia? ¿Se ha descubierto algún caso? Claro, claro. Mira, la verdad, yo no tengo las evidencias, pero es Vox Populi. ¿Por qué? Porque existe este tema también allá que nosotros tenemos, el narcotráfico. Tenemos este terrorismo que es narcoterrorismo. Tenemos el robo de maderas, que es una mafia instaurada en la zona, tremendamente, pero en esto hay compradores, hay empresarios, hay de todo tipo que están metidos en esto, y también trae un gran problema de delincuencia. Entonces, lo que ellos no esta gente del robo de madera, no tengo idea quién, pero en realidad la voz populi que yo hablo es porque la gente sabe que están contratando. ¿Quiénes son los que contratan y pagan para quemar y para que hagan asaltos y para que se roban las camionetas, etcétera, y queman casas? Y realmente yo no lo puedo decir porque desconozco realmente. Pero sí, nosotros en el pasado, cuando esto estaba empezando la causa de las reivindicaciones de tierra, sí sabíamos los nombres de todas las personas involucradas, sí conocemos a las comunidades violentas de Mapuche, pero esto se ha transformado en narcotráfico, un narcoterrorismo mapuche, es otro tema, una delincuencia, robos de madera, etcétera. Entonces, ¿de dónde vienen los pagos? No lo sabemos. ¿Y por qué la policía o el gobierno, la autoridad, no es capaz de dar, si todos ustedes saben cómo funciona, si es Vox Populi, como dice usted, de qué manera y quiénes están detrás de esto? ¿Por qué no hay forma de ponerle atajo? Bueno, porque realmente yo creo que este es un problema político. Yo creo que aquí las policías están amarrados de manos, los policías no pueden actuar, no los dejan actuar. Si ellos están reticentes a defenderse, están reticentes a entrar a lugares que son imposibles, hay carreteras imposibles de transitar, que si una persona normal entra de paseo, le van a quitar su auto y se va a volver absolutamente sin nada, etcétera. Existe un tema muy álgido de violencia que realmente yo creo que no es un mal en todo el sur de Chile, porque realmente esto ya sobrepasó los límites. Ahora he escuchado a políticos, y los puedo nombrar también, y muy poco, y gente del pasado, de la Concertación, y gente de Piñera, y gente de actual, que dicen que van a dialogar. Entonces nosotros nos preguntamos con quién van a dialogar, si los violentos y los que están metidos en el narcotráfico y en el narcoterrorismo y en el robo de madera no quieren dialogar con nadie. Entonces, ¿cuál es el diálogo que quieren tener? Ahora, hay otros que he escuchado, como el delegado presidencial de la Araucanía, que dice que van a esperar ver una estadística en el futuro del comportamiento de los atentados. Entonces, no sabemos qué están esperando, que siga muriendo gente. Tenemos 9 muertos en el año 2020.
Tenemos 15 muertos en el año 2021. Tenemos 9 muertos en el año 2022, en enero, febrero, Mauricio, marzo y lo que va de abril. O sea, ya llevamos más de la mitad de las personas del año anterior. Usted se juntó con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Qué opinión se llevó de esa reunión? Mira, la verdad es que el subsecretario Monsalve está dispuesto en apoyar a las víctimas de este tema. Esa es la imagen que tengo yo de nuestra conversación. Él quiere solucionar un tema de las víctimas de los que sufrimos este terrorismo en la macrozona y quiere ayudar. Es lo que nos dio a entender. Él dio una orden de hacer una mesa de terrenos para poder sacarnos de la zona. Nosotros le solicitamos a él dos cosas. Una es que Conadi compre. Otra es que hagamos trueques de terreno, que le entregamos nuestras tierras y que nos den en otro lado, si es que no pueden comprar, ya que hay muchas tierras fiscales que pueden hacerlo. Lo otro es que él nos dijo que, no él, sino que después, en esta misma reunión que nosotros tuvimos, estuvo el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, y Rodrigo Díaz expuso otras posibilidades de poder hacer esta reparación a víctimas. Entonces, quedamos en manos de que él ponía en manos del gobernador Rodrigo Díaz para que pudiéramos reunirnos con él, tener una mesa y poder discutir de qué manera podemos resolver el problema de todas las víctimas que tenemos terrenos en ese sector. Rodrigo Díaz ya se reunió con nosotros. Estamos en una propuesta de reunirnos nuevamente con el subsecretario Monsalve en Santiago. Estamos esperando confirmación y también pues, agradecerle mucho el tema porque yo creo que gracias a él, el Ministerio del Interior, que a través de él se creyó por la ley por incendio, se creyó criminalmente por la ley de incendios, que primera vez que ocurre con un agricultor pequeño como nosotros. Muy bien, Mauricio Sepúlveda, víctima de la violencia en la macrozona sur esta semana, en su testimonio esta mañana acá en Mesa Central. Mauricio, muchas gracias por la gentileza de hablar con nosotros. Ok, Iván, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días, buenas tardes ya, porque son las 12 con todos, para los que lo estábamos viendo incluido. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué opinas de lo que pasó el jueves y cómo administrar eso para que la convención salga adelante de un momento tan negativo como ese? Carlos. Bueno, yo lamento mucho lo que pasó ese día, porque la verdad es que aquí hay un sector que no cree que las diferencias son válidas. Que no cree que tienen una postura como moral, mente superior, diciendo que la verdad es que lo que yo creo es lo correcto y lo que el resto cree no, por lo tanto puedo usar la violencia o cualquier forma para oponerme a lo que piensan los que no piensan como yo. Y eso es muy malo, y además porque se ha replicado en otras cosas a nivel país. Y aquí ya tenemos como una diferencia que no es entre izquierdas y derechas, no entre centro y más extremos, sino que es como entre demócratas y no demócratas. Y eso me parece muy relevante de erradicar y de condenar de todas partes este tipo de prácticas que no corresponden en la convención, fuera de la convención, en los medios, en el trato con los medios de comunicación, en el fondo en la convivencia cívica en general. Diferencia entre demócratas y no demócratas. ¿Estás de acuerdo, Manuel Arroyo? A ver, yo creo que es importante también señalar dos cosas. Lo primero, que nosotros como movimientos ambientales, yo personalmente soy vocera del movimiento por la defensa del agua, Modatima, nos parece que fue irresponsable y que también fue inadecuado rechazar un informe en general que por un lado ralentiza los flujos de la convención y que por otro lado también retrasa la discusión sobre temas tan importantes como el agua, como los bosques nativos, como la naturaleza. Creemos que también generó mucha ofuscación el hecho que durante mucho tiempo se estuviese trabajando con personas que pertenecían al colectivo socialista, con sus asesores, y que sin embargo, sin informar al resto, y entiendo que eso fue lo que pasó, se generó el rechazo por parte de un sector, no de todo el colectivo socialista, lo que generó mucho rechazo y que a mí también me pareció que fue muy inadecuada la respuesta.
Sin embargo, yo creo que hoy día tenemos como la oportunidad de volver a sentar, volver a conversar y decir, hoy día tenemos la necesidad de reparar el daño que hemos generado en la naturaleza, donde todos hemos sido parte y donde también hay colectivos que han sido parte de gobiernos neoliberales, que también han sido gobiernos también de la derecha, que han generado también daño ambiental. Entonces yo creo que hoy día esto ya pasó, y es una oportunidad de sentarnos y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a avanzar? ¿Qué queremos en naturaleza? ¿Qué queremos en agua? ¿Qué queremos en medio ambiente? Y estamos todas abiertas a hacer. Ya pasó, César Valenzuela, que es del colectivo socialista, por eso le pregunto a él. ¿Ya pasó y se pueden volver a sentar? Nosotros vamos a estar siempre disponibles al diálogo. Yo en esto quiero ser categórico porque se nos ha consultado mucho. Nosotros no estamos en contra de la protección ni de la naturaleza ni del medio ambiente. Estamos en favor de proteger las aguas, de la actividad minera tiene que pagar lo que corresponde porque son recursos naturales de todos y de todas las chilenas. Pero tenemos una diferencia de fondo con ese informe. Yo en eso quiero ser categórico, porque lo que está detrás de esto es una concepción de qué es lo que debe establecer o no una constitución. La extensión que tenía ese informe, algunas normas en particular que francamente no corresponden a principios generales o normas generales, que es lo que tiene que hacer una constitución. ¿Significa que estamos contra el medio ambiente? Por supuesto que no. Pero ¿sabe a mí lo que sí me parece grave? Es que esta semana habíamos avanzado y avanzamos en materia de derechos sociales como nunca en la historia de Chile. Y un grupo pequeño de convencionales prefirió opacar eso y darse el lujo de tratar de la peor forma a sus colegas, y eso a mí no me parece. Tampoco vamos a aceptar ese tipo de presiones ni ese tipo de calificativos. Aquí hay una diferencia política, que es lo que yo escucho de Manuela, y con eso no hay ningún problema. Pero no corresponde ni los tildes de traidores, ni como si nosotros hubiésemos rechazado las normas relativas al medio ambiente. Al contrario, al rechazar en general y no en particular, la Comisión de Medio Ambiente tiene dos oportunidades para mejorar ese informe. ¿Divide las aguas entre demócratas y no demócratas, como decía Carol Baum? No, mire, yo creo de que ya aquí pasó, no puede volver a ocurrir, y no puede volver a ocurrir con nada ni con nadie, incluyendo a la derecha. Miguel Ángel Boto, ¿qué piensa? Yo creo que aquí hay un problema de fondo grave, a mi juicio, que es atribuirse la máxima moralidad de algunos convencionales constituyentes y que se queden dueños de la verdad y que ellos son los salvadores de Chile. Yo creo que el mejorar a Chile es un trabajo conjunto, con mucho diálogo. Lo que yo he repetido permanentemente en mi discurso es iniciar la conversación pensando que el otro tiene la razón. Esa gran virtud que nos decían los primeros pensadores del griego, yo la extraño mucho. Iniciar el diálogo, pensar que el otro tiene la razón, y a partir de eso tener los mínimos comunes para poder construir una constitución que realmente nos represente. Yo creo que estamos al debe aún, y creo que tenemos una nueva oportunidad. Y por otro lado, quisiera sin lugar a dudas que solidarizar con los compañeros del Partido Socialista, porque creo que fue una muy mala señal lo que hicieron algunos convencionales. Creo que fue, y lo digo muy responsablemente, falta de experiencia política, y además porque están en esta lógica de creerse que solo una mirada es la que puede salvar el país, cuando el salvar al país, y me refiero, digamos, de manera más metafórica, es la construcción con voluntad de diálogo, y en eso estamos. Falta de experiencia política en los que funaron, porque César Valenzuela tiene un montón de experiencia política. Pero César no es joven todavía. No, sí, es joven, pero a pesar de su juventud... Pero yo siempre he dicho, no es lo mismo pasar por cosas que darse cuenta de las cosas que uno pasa. Esa es la diferencia con la experiencia. Es verdad. Carol Baum, ¿es posible lo que dice Miguel Ángel Boto, lo que plantea César Valenzuela también, incluso Manuel Arroyo, en términos de que hay una nueva oportunidad y que hay una nueva posibilidad de recomenzar esto? A ver, en términos de diálogo, en términos no, hay muchas normas ya aprobadas. Sí, en términos del ambiente y del clima pero de con diálogo. Respecto, con Manuel estamos en una comisión que ha tenido que es la Comisión de Justicia y Órganos Autónomos, que también se rechazó el informe completo, y obviamente vamos a tener que tener un diálogo para reconstruir eso, y estamos disponibles para hacerlo, y en eso estamos durante esta semana. Vamos a ver qué pasa mañana cuando empecemos a votar con los que son pertenecientes a los movimientos sociales, o los que tuvieron como esa actitud que no correspondía, que en nuestra comisión en general no es algo que se haya dado, así que esperamos que se mantenga así. Y bueno, y lo mismo pasa en la comisión, que también se rechazó el informe, así que ojalá que así sea. Pero aquí yo creo que también hay un tema de lo que decía Miguel Ángel, con la falta de experiencia política
¿En qué sentido? En que estás quedando un texto muy incoherente por lo siguiente. Si uno quiere garantizar infinitos derechos sociales, lo que yo jamás podría estar en contra, ¿cierto? Si quiero garantizar muchos derechos sociales, tengo que generar normas que tengan certeza jurídica, que no eliminen la inversión en el país, que el país pueda seguir creciendo y poder recaudar. Para poder financiar garantías y derechos sociales lo más posible, tenemos que crecer. Y aquí tenemos un grupo de gente que está viendo como las causas en forma individual. Y mucha gente, en vez de pensar en la coherencia total que tiene que tener esta Constitución. Y a mí me preocupa eso porque no vamos a poder cumplir la expectativa de la gente si queremos garantizar derechos sociales con letra chica y no crecer. César Valenzuela. Sí, yo aquí para cerrar el tema, tenemos una nueva oportunidad efectivamente. Yo en esto quiero ser categórico a todas las personas que nos están mirando. No se ha rechazado ninguna norma relativa a la protección del medio ambiente. Muy por el contrario, haberlo rechazado en general significa que la Comisión tiene dos oportunidades, y no una, dos oportunidades para mejorar esas normas que necesitamos y que el colectivo socialista está absolutamente comprometido en apoyar. ¿Manuela? Sí, a mí me parece súper interesante también lo que estaba planteando Carol respecto a cómo esas tensiones que tenemos hoy día y que tenemos que resolver. Es decir, cómo avanzamos en un proceso político, jurídico, económico que permita a Chile salir de la situación de injusticia social y del rezago, pero por otro lado no podemos como omitir en el contexto que estamos. Estamos en una situación de emergencia climática, las regiones de Chile se están secando, los ríos están secos, entonces ¿cómo por otro lado podemos finalmente plantear los derechos sociales, el crecimiento del país en términos de respeto hacia la naturaleza? Y esas son tensiones que se tienen que ir dando, y en eso es súper interesante porque Chile está en la vanguardia. Nosotros hoy día nos va a tocar resolver esas tensiones respecto a cómo resolvemos una nueva constitución en un contexto de emergencia climática, protegiendo la naturaleza, pero también protegiendo los derechos sociales, que es también una de las cosas por las cuales todos venimos acá, ¿no? A recuperar la salud, la vivienda, que fue una norma muy importante, la educación. Entonces, esas tensiones tenemos que resolverlas, y me parece que es constructivo, como decía César, que nos demos otra vuelta, que lo conversemos entre todos, porque finalmente no solo nosotros tenemos que resolvernos, sino toda la humanidad, y cómo nos situamos de aquí en adelante con lo que está pasando. Miguel Ángel Boto, ¿no hay algo de lo que dice César Valenzuela, que hay muchas cosas que resolver, como dice Manuela, pero a lo mejor están los convencionales queriendo resolver muchas más de las que corresponden a un texto constitucional? De todas maneras, si nosotros pensamos que la Constitución moralista de Egaña de 1823 tenía 277 artículos, nosotros vamos el día de hoy en 289, o sea, ya superamos el récord de la historia de Chile. Por lo tanto, hay que pensar el texto, lo que viene, con una mirada más minimalista de una vez por todas. O sea, tenemos una cantidad de instituciones que hemos planteado dentro del texto que deben ser materias de ley y no materia constitucional. ¿Y por qué pasa eso, Iván? Y es entendible, pero poco razonable, que vienen con muchas expectativas de querer representar muchas de las expectativas de la ciudadanía, pero no es coherente con lo que debe ser un texto constitucional. Y por eso que la gente, bueno, me escribían esta semana en WhatsApp, Iván, unas personas, oye, ustedes están viendo el tema de la ley de la AFP, y está confundida la gente. Está confundida, piensa temas de ley que son de texto constitucional. El otro día me preguntaban qué estábamos viendo nosotros respecto al quinto retiro. O sea, falta un plan comunicacional de parte de la Convención. Claro, hay que informar más, y por eso se agradece estar en estos programas. Pero hay que diferenciar el texto constitucional en la matriz, ¿da?, de toda la pirámide de la jerarquía constitucional, legal. Sí, un buen punto, lo conversamos con César en la radio esta semana. Manuela, estaba poniendo cara respecto a lo que decía Miguel Ángel. Sí, o sea, que yo creo que hay que pensar que en el mundo existen muchas constituciones, hay constituciones que son muy reducidas, como la de Estados Unidos, que tienen enmiendas que desde 1776 no se han modificado, y constituciones que han sido súper exitosas, como la de Colombia, que tiene muchos artículos y que tiene un tribunal constitucional. Y en ese sentido, nosotros tenemos que decidir, por un lado, ¿cuál es la extensión, la profundidad del texto constitucional? Bueno, vienen etapas de armonización donde van a reducir los artículos sí o sí. Y por otro lado también, hoy día, y como te decía, tenemos que repensar en qué bienes jurídicos tenemos que proteger en la Constitución. Y en ese sentido, esa reflexión sobre los bienes jurídicos, sobre la justicia social, sobre la naturaleza, nos dicen que hay cosas que antes no estaban en las constituciones, porque ninguna constitución se escribió en el siglo XXI en la emergencia climática, en el auge del feminismo, en el como este develamiento de la injusticia social que tenemos, y eso lo tenemos que repensar. Y claro, yo soy como de la que cuando hago mis papers, mi tesis, escribo mucho, después voy reduciendo, dejo lo mejor. Yo creo que todas
hacemos un poco eso, ¿no? Y es una metodología que hemos seguido y eso se va a dar en armonización y lo vamos a seguir haciendo. Yo en verdad invito a toda la gente a leerlo porque de verdad hay cosas muy buenas y muy vanguardistas lo que está quedando y por mí es muy motivador. El borrador actual, Sí, así como está está. Carol Baum. A mí me pasa que falta responsabilidad por parte de los constituyentes, porque además esto genera mucha expectativa. Y sabes que se aprobó la semana pasada un principio que es el principio de rendición de cuentas, que implica el deber de resumir la responsabilidad de las autoridades de gobierno por las decisiones que se toman. ¿Ya? Si nosotros no hiciéramos cargo de ese principio de rendición de cuentas, les aseguro que no se harían las propuestas maximalistas que se están haciendo. A ver, ¿en qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo tengo que responder de alguna forma por las consecuencias de lo que yo apruebo, ¿cierto? Tendría mucho más ojo con proponer sin saber exactamente cuáles son las consecuencias. De hecho, hay algo que no se ha hecho nunca en esta convención, que es definir cuánto cuesta todo lo que se está proponiendo. Sí, no hay ningún estudio de eso. No hay nada de eso y Pero cada si vez tenemos un año. bueno, pero es no irresponsable, es irresponsable. En nuestra comisión, que en el informe se cayó, se crean 20 y en total eran 25 órganos autónomos. Ah, claro. 20 nuevos, más los que se están creando en otras comisiones. Entonces, queremos financiar derechos sociales, pero nos vamos a gastar la plata en burocracia y no vamos a tener inversión. Eso es una constitución incoherente, imposible. César Valenzuela está poniendo cara mientras habla Carol Baum. Sí, no, mira, yo creo dos cosas. Lo primero es que, y aquí la discusión en materia de lo que hemos denominado el estatuto minero, el estatuto de agua, aquí los recursos naturales van a jugar un rol fundamental en el financiamiento de los derechos sociales. No podemos seguir con la lógica que tenemos hoy día. Usted no puede sacar los recursos que le pertenecen a todos y todas los chilenos y no pagar prácticamente nada. O sea, eso se tiene que acabar. Pero en segundo término, la propuesta no es irresponsable. La propuesta no plantea que una vez que se promulgue la nueva Constitución usted va a tener una casa, va a tener atención de salud y educación gratuita. Plantea el principio de progresividad. Y lo que significa el principio de progresividad es que el Estado debe propender a financiar estos derechos sociales, pero al mismo tiempo, para que esto no se transforme en poesía, establece un mandato a las autoridades, que el fin que tiene el Estado, los mandatos, es el cumplimiento de esos derechos ¿Y sociales. la gente entiende eso realmente? Bueno, nosotros nos dedicamos a explicar gran parte de nuestro tiempo libre, que es escaso, para ser honesto, muy escaso, a poder explicar esta materia. Yo ayer estuve en la comuna de Recoleta, ahí en la población Angela Davis, justamente explicando estas razones, y fíjense que la gente entiende muchísimo más de lo que nosotros creemos respecto a lo que está pasando. Es que estoy confundido porque Miguel Ángel Boto dice que le preguntas por el quinto retiro, entonces no sé si No, la a mí gente también me han entiende preguntado por el quinto retiro, ya, ok, pero ya. entiende el sentido de lo que se está haciendo. el sentido de los derechos sociales en el borrador. Miguel Ángel, ¿qué piensa de eso? Bueno, desde el principio he planteado que hemos estado al debe con un buen plan comunicacional. Yo creo que como convención tenemos esa debilidad que ha provocado justamente confusión y además ha provocado que ciertos medios de comunicación den a conocer las polémicas, las peleas chicas y no den a conocer los temas de fondo y todo lo que hemos avanzado. Manuela recién planteaba una serie de derechos sociales que nosotros hemos ido instalando y ya con el texto. Eso es una muy buena noticia para Chile. Ya, pero se ¿Ya? difundió harto también. Pues Sí, no me venga con sí, cosas. sí, pero algunas otras cosas, Iván, que yo creo que ha faltado más colaboración de parte de algunos medios. De otros medios. Pues, digamos. de otros medios. Ok. Así que, bueno, yo creo que efectivamente hay que seguir trabajando, yo creo que hay que tener una mirada de país, una mirada de Estado, en ese sentido, donde todos tenemos una tremenda responsabilidad, los medios de comunicación, nosotros, la gestión directiva de la convención respecto al tema del plan comunicacional, y por lo tanto esa es la única forma. De hecho, yo quiero anticipar algo, y que lo dije, digamos, en otro programa. Yo tomé la decisión clara y firme de jugármela por el tema del apruebo en el plebiscito de salida, porque creo que todo, como decía Manuela, todo lo que estamos avanzando en derechos sociales es muy bueno para el país. Todo lo demás, ¿cierto? Esto no es el final, ¿cierto?, del texto constitucional, no es el final de la historia constitucional, porque así como tuvimos reforma el año 89 y el año 2005, nada, ¿cierto?, limita que el día de mañana podamos ir perfeccionando el texto constitucional. Es buen tema. Nada ¿no? lo limita. Sí, Bueno, la Roya estaba viendo la Como tres cosas. Lo primero que me parece súper importante, ¿no?
pensar en algo que vaya mucho más del aquí y el ahora. Yo entiendo lo que plantea César respecto al financiamiento de los derechos sociales, pero creo que ningún financiamiento, ningún derecho social se va a poder realizar si vivimos en un mundo donde no hay bosque, donde no hay aire, donde no hay agua, y eso son tensiones que tenemos que resolver. Luego, respecto a lo que plantea Carol, el debate sobre el financiamiento de los derechos sociales, o sea, no es solo que los derechos sociales cuesten, sino también la democracia cuesta, salir a votar cuesta, el ejercicio político cuesta, pagarle a los senadores cuesta, pagarle a los funcionarios públicos cuesta y cuesta mucha plata. Entonces, el tema que estamos haciendo hoy día es decir, la plata, ¿cómo la distribuimos? ¿De dónde la sacamos? ¿A dónde apuntamos? Y si hay instituciones, como por ejemplo en mi caso, yo lo que más sé agua, la DGA, que no funciona, que sobra otorgado derechos hace mucho tiempo, bueno, pensé en una Agencia Nacional de Agua que sea autónoma, que pueda diagnosticar y que pueda hacer un plan también hídrico nacional. Y hay otros debates, o sea, el Banco Central. Hoy día lo estamos regulando como un órgano autónomo en la Comisión de Justicia, pero la mitad de los países de la OCDE no está en la Constitución. Entonces, veamos por qué cosas tienen que estar, qué cosas no, y eso es un debate súper interesante. Y por último, de lo que plantea Miguel Ángel, es súper interesante porque hoy día también estamos en un nuevo informe donde hay propuestas sobre reforma constitucional, de asamblea constituyente, y de que en el fondo también intentamos que esta Constitución, si bien la estamos pensando para 40, 50 años, también que existan mecanismos democráticos también de poder transformarlo. No queremos una Constitución rígida, pétrea, como la de la dictadura cívico-militar, como la de Jaime Guzmán. Ahora pensamos en un proceso abierto, democrático, y que también pueda ser transformado democráticamente hacia el futuro en la medida de que esto sea beneficioso para todo y para todos. Para citar nuevamente a César Valenzuela, la Constitución no va a quedar escrita en piedra. Yo sé que quieren hablar al tiro, pero vamos a tener una pausa. Y a la vuelta, Carol Baum y César Valenzuela están pidiendo la palabra porque el tema que quedó planteado es: ¿está escrita o no está escrita en piedra la nueva Constitución si es que gana el plebiscito del 4 de septiembre? Carol Baum. Bueno, yo quería referirme a eso, pero retomar el tema de las expectativas. A mí no me parece menor las expectativas que se están generando con la gente de que esta es una Constitución que va a resolver muchos problemas. Sobre todo porque los derechos sociales, que bien dice César que fueron aprobados la semana pasada, están todos con letra chica. Entonces se aprueba la vivienda, pero no es propia. Se aprueba la salud, pero un sistema único. Se aprueba los derechos sociales, de las pensiones, de la seguridad social, pero no son inexpropiables, no son heredables los fondos, por lo tanto no son 100% de los trabajadores. Y eso va generando una sensación en la gente que va a generar muchas frustraciones. Por eso a mí voy a discrepar con Miguel Ángel en esto. No me parece que uno pueda casarse con el apruebo así como así. Lo que sí puede hacer es casarse con algo que me parece muy relevante, que es con mantener los derechos sociales. Entonces, pase lo que pase, gane el apruebo o gane el rechazo, los derechos sociales no tenemos que volver atrás, pero sí tenemos que plantearnos que si hay derecho a la vivienda, que sea propia, que los fondos sean inexpropiables y además que tengamos cómo financiar todas esas garantías sociales. Sacarle la letra chica, dice Carol. Sacarle dos cosas chiquititas. La Constitución colombiana es un listado de anhelos maravilloso, pero está entera judicializada. Y cuando las cosas se judicializan, tú sabes que los que tienen acceso a los derechos no son los más vulnerables, sino que son los que tienen acceso a la justicia. Y lo último, echarle la culpa a los medios. No, pues Miguel Ángel, o sea, aquí yo voy a decir que eso es como menospreciar la inteligencia de los periodistas, de los editores y de todos los que están en esto. Analicemos cuáles son las noticias que más han pegado y qué es lo que te dice la gente en la calle. Oiga, ustedes hacen esto, pero ¿cuántas noticias vio? ¿Leyó todos los medios de comunicación? Sí, me preguntó directamente a mí. Las cosas que le interesan a la gente. Yo no me voy a... No porque esté en un canal, voy a hacer... Que tenemos ahí una cuota de responsabilidad muy importante los propios convencionales. Todos nos hemos dado lujitos que no son necesarios. Y hemos ayudado a generar este ambiente de noticias falsas, efectivamente, como lo que ocurre con el tema del fondo de pensiones. Yo sí quería decir algo a propósito de lo que señalaba la Carol. Yo si me caso, pololeo, voy al cine y ando de la mano con el apruebo. No me cabe ninguna duda que esta Constitución, que el resultado de este proceso constituyente va a ser muchísimo mejor que la Constitución que tenemos hoy día. Vamos a dar un salto al desarrollo en términos de cuáles son los grandes desafíos que va a tener el país en el contexto mundial, en el contexto de cambio climático, de un empoderamiento del mundo de las mujeres, de terminar con las discriminaciones, del avance de derechos sociales. Así que yo no tengo ninguna duda que voy a votar apruebo y voy a trabajar incansablemente por el apruebo. Ya, están 3-1 en este panel en ese sentido. Manuel Arroyo, Carol Baum dice, los derechos sociales los firmo, que sigan, pero sin letras chicas, dice ella.
Sí, bueno, ahí hay que distinguir también y ser honestas. No todas las propuestas por ejemplo, en derecho a vivienda fueron aprobadas. Y no es porque no fueron aprobadas por nosotros, no fueron aprobadas por ustedes. Precisamente cuando se hablaba respecto a la propiedad de la vivienda, bancos de suelo, a la responsabilidad social del Estado respecto a la vivienda. Ustedes lo rechazaron, no nosotros. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, hoy día vivimos una crisis habitacional en Chile donde millones de personas no tienen casa, donde miles de familias hoy día se encuentran en campamentos, en comités de allegado, viviendo situaciones de hacinamiento y vulneración de derechos que son terribles. Faltan 640.000 viviendas. 640. ¿Cómo lo hacemos? Y eso precisamente lo que estamos tratando de dar un marco general en la Constitución y que la vivienda sea concebida como un derecho. Ahora, no se aprobaron todos los artículos, le daremos otra vuelta y lo solucionaremos. Pero claramente el diseño social lo tenemos que estar nosotros. Y eso ha sido histórico. Yo apoyo lo que dice César. Aquí estamos todas firmes y convencidas por el apruebo de salida porque sabemos que va a ser mejor para nosotros y para nuestras vidas. Y en ese sentido, ninguna Constitución aseguró el derecho a la vivienda para ninguna mujer en Chile, para ninguna familia en Chile, y esto es histórico y lo vamos a defender con todo. Miguel Ángel Boto, ¿derechos sociales con letra chica o sin letra chica? Hay una gran noticia que está absolutamente vinculado con lo que estamos hablando, que es haber declarado a Chile como un Estado social democrático de derecho. Yo creo que es una tremenda buena noticia porque nos permite justamente tener énfasis en los derechos sociales. Y todo aquello, e insisto en la metodología, todo aquello que hay una letra chica o que le faltó algo o que se rechazaron algunos incisos que tendían y propendían justamente a hacer más carne el Estado Social y Democrático de Derecho, bueno, habrá que superarlo en el próximo Parlamento o en el actual Parlamento. Por eso es cuando hablo yo de este tema que no es una constitución pétrea, porque queda mucho por seguir avanzando en Chile. Y por eso que yo me la voy a jugar por el apruebo, porque es un tremendo paso sustancial el que estamos dando y todo lo demás vamos a poder ir avanzando porque la política, la democracia es flexible y avanza en el tiempo. Carol Baum. Me pusiste el 3-1 sin preguntar. ¿Manuel Arroyo está por el apruebo? Por supuesto. Igual 1, es súper 2, 3. importante. ¿Y yo? Yo no me voy a Pero pronunciar. si usted dijo que no se casaba con la... No, que no me casaba con el apruebo a priori. Por eso dije 3-1. Ah, no, ya, bueno, ya, está bien. No, yo no dije que usted estaba por el rechazo. Ah, ya, no he dicho que estaba por el rechazo. Está pinchando con no, el lo que yo apruebo. lo que yo quiero decir es que no podemos tomar una decisión todavía. Falta armonización y faltan las normas transitorias. Y las normas transitorias es donde se ha metido la cola del diablo en muchas constituciones. Por lo tanto, yo tendría mucho cuidado con eso. Oye, si la constitución es buena, tenemos que aprobarla y que entre en vigencia lo antes posible. Esto de que ha empezado a instalar el ministro Giorgio Jackson, de que no, que va a entrar en vigencia el 2025. Sí, que no hay elecciones antes del 2025. No hay elecciones antes. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que estamos cuidando la pega de los amigos actuales, de los senadores actuales? No, pues si la Constitución ¿Tú quieres es buena, convocar elecciones de inmediato? si la Constitución es buena y estamos convencidos de esto... ¿Usted está por el reseteo? Grande, ¿Perdón? Carol. ¿Está por el reseteo? No, yo no estoy por el reseteo. Ah, ya. Yo no estoy por el reseteo. Yo pero creo que la si UDI ha ustedes- llegado demasiado lejos en este está con panel. todo. Iván, lo que quiero decir es que si están A convencidos ver. de que esto es tan bueno, hay que hacerlo lo antes posible. Ya. Si no es tan bueno, no puede alargarse tanto porque eso es extenderle la mecha a la bomba. Va a explotar igual y te da tiempo para arrancar al que pueda. O sea, Pero- tener una actitud entonces, refundacional, Carol Baum. no estoy está con todo, voy a está volver con a decir, todo. no estoy en actitud de refundacional. Yo probablemente, por muchas cosas que hay, no esté con el apruebo. Pero tenemos que ver las normas, todo lo que pasa hasta el final y ahí tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si yo creo que es mala para Chile, voy a votar rechazo. Y si los que creen que es buena están tan convencidos de que es eso, apliquémosla al tiro. ¿Por qué le vamos a alargar la mecha a la bomba? César Valenzuela, ¿eh? Porque lo mismo que ocurre con derechos sociales, progresividad, esto, como se decía antiguamente, me decía mi abuela, no se puede hacer a matacaballo. Esto para que funcione tiene que ser bien. Mire, yo creo que una de las buenas experiencias que tenemos en implementación de cambios importantes fue la reforma procesal penal. Claro. Y la reforma procesal penal fue gradual, por regiones, se fueron preparando con años. Y hoy día tenemos una implementación que creemos que fue correcta. ¿Qué es lo que vemos al contrario el Transantiago? De un día para otro esto no funcionó. Entonces yo creo que tenemos que aprender de esa experiencia que hemos tenido en nuestro mismo país y por eso que la implementación de esta nueva constitución debe ser gradual. Ya, pero una cosa es que sea gradual y otra cosa es que, como dice el ministro Jackson, no haya ninguna elección hasta el 2025, digamos. Nah, qué- Pero es una opinión del ministro Jackson, yo la Por eso yo le respeto, estoy pero eso va a preguntando ser la suya. una decisión ¿Usted de encuentra la que- Convención Constitucional. Hay que ver cómo quedan los órganos, pero yo tiendo a pensar de que necesitamos gradualidad en la implementación. ¿Manuela?
Sí, o sea, nosotros creemos que hay como dos tiempos. Un primer tiempo que dice relación con todas aquellas leyes, normas que van a ser inconstitucionales, van a tener que ser revisadas y van a tener que ser modificadas, derogadas, etcétera, y eso se va a tener que resolver en justicia constitucional, donde ya estamos creando órganos, donde estamos pensando también cómo se va a hacer ese proceso. Y por otro lado, otro tiempo que es más largo, dice relación con la instalación de nuestra institucionalidad, con las nuevas transformaciones, y evidentemente si se cumple el plazo de las elecciones del Senado, hoy día vamos a tener que ver qué hacemos con la Cámara de Regiones cuando van a hacer esas elecciones, cómo se va a configurar. Por otro lado, respecto al Poder Judicial, si bien se han establecido, por ejemplo, un plazo de hasta 70 años de ministro de la Corte Suprema o de 14 años de funcionamiento que pueden volver a ser jueces, también se van a crear nuevos tribunales, por ejemplo, los tribunales ambientales, los tribunales contenciosos administrativos, y eso no puede esperar 10 años, no puede esperar 10 años una Agencia Nacional del Agua que diga cómo tenemos que resolver este problema. Hay cosas que son inmediatas y otras cosas que son graduales, y eso tenemos que resolver. ¿Por qué pusieron 70 años para los jueces cuando la expectativa de vida es cada vez más larga? Ahí, bueno, ¿lo digo yo? Sí, responde Ya, lo que básicamente es Para que... jubilarlos y pueden nombrarlos ellos. No, mira, de hecho, no, ¿cómo voy a nombrar yo? Por eso... No tú, el gobierno de tu... No, pues claro, el gobierno de Gabriel Boric. Claro, Pero si léate pasó el ya. informe. Nosotros trabajamos también en un Consejo de Justicia, que es un órgano independiente de la propia Poder Judicial que se configura para que precisamente no haya nombramientos políticos ni en la Corte Suprema ni en la Corte de Apelaciones. Entonces me extraña porque somos de la misma comisión. Luego, Pero respecto a el eso... consejo lo nombran puros grupos políticos. No es así. No, pero Léete ¿cómo la no? propuesta, Los son los mismos movimientos funcionarios. Hay Los otro movimientos indígenas. sociales. 8 jueces, 2 funcionarios, dos de la carrera funcionaria y 5 Hay mayoría del de Poder la Cámara de Judicial Diputados. ¿no? nombrando. ¿La mayoría de? ¿Del Poder Judicial? A propuesta de una terna No, de alta mayoría no. dirección pública. Contando los Dentro funcionarios. de la No, configuración. todavía, no. Bueno, entonces, por Todavía- otro todavía lado, no está listo eso. ¿por qué los 70 años? Bueno, ¿por qué 70 años? Porque efectivamente creemos que también tiene que existir... Todas las personas se jubilan a los 65 años, el Poder Judicial hasta los 70 años. Y lamentablemente también las nuevas leyes requieren de un proceso donde también exista movilidad dentro del Poder Judicial, porque lo que pasa O es sea, que... para darle tiraje a la chimenea. Pero nadie Sí. tiene jubilado, o sea, las personas se jubilan a los 65 años, pero nadie tiene obligación de jubilar. Pueden seguir trabajando si tienen... Entonces, ¿Te parece bien que la gente trabaje hasta los 70 años? que trabajen hasta cuando quieran. No. Hasta cuando quiera. Y la gente que necesita que trabaje, o sea, que tenga la libertad para trabajar. No, o sea, porque las precis- personas de 75 años que están totalmente activas, tú les quitas su trabajo y se mueren. Sí, pero Pero una es que ese es el cosa problema, tú porque le vivimos en un sistema de Ah, tira, de FP, una. ¿cachai? Ese es el de uno. punto. No, ¿No? se mueren porque dejan de trabajar, no estoy hablando de recursos. No, Se una mueren cosa- porque les quitas a su mí lo razón que me de vivir lo que preocupa, les gusta hacer. Iván, Al tiro. Miguel Ángel y después César Vázquez. A mí lo que me preocupa, Iván, es que efectivamente, primero, ¿cierto? No podemos repetir, ¿cierto?, la deliberación que se ha hecho en la comisión. Hoy día es un programa que estamos, digamos, con el tiempo en contra. Segundo, me preocupa el tema de que se planteen ciertas suspicacias que son legítimas, pero que hay que ponerle una cuota, digamos, de límite en su momento. Es A ver, decir, ¿cómo qué? por ejemplo, si decimos, mira, queremos a los 70 años para que el presidente pueda él intervenir en el Consejo después de los posibles. Esa sospecha. Exacto, ¿te das cuenta? Entonces hay una sospecha ahí, ¿cierto? Uno se pone a suspicar que habrá por aquí, por allá, a lo mejor. Bueno, en ese sentido, justamente, tiene que resolverse esto a través de la votación. Y la votación en la comisión, después el respectivo informe para que lo decida el plenario. Pero tiene que cortarse, tiene que haber un momento en que se corta este tema. Y eso tiene que ser el plenario que se manifiesta, ¿ya? Y lo otro que me preocupa a mí, además, es que hay una serie de órganos que se están planteando y que me parece muy delicado la intervención del poder político de parte de la Cámara para que integren ciertos números. Yo presenté ayer una indicación, porque teníamos plazo hasta ayer, ¿cierto?, para poder cambiar el número, ¿cierto? Y yo estoy planteando en mi indicación eliminar, ¿cierto?, los que van a ser designados por la Cámara de Diputados. Los miembros de esos órganos autónomos. Exactamente. No quiero el poder político interviniendo Consejo de la Justicia. César Valenzuela. No, yo ahí tengo una opinión distinta a Miguel Ángel. Yo creo que uno no debe satanizar la participación que tengan los órganos del Estado y los poderes del Estado en la designación de autoridades, especialmente los órganos autónomos. En particular... Ahora, esa satanización viene a la base de la convención. Pues imagínate la cantidad de Pero independientes. yo no que se estoy de eligieron. acuerdo con esa premisa. De hecho, lo que nosotros hemos planteado, uno de los elementos que tenemos para la rediscusión del sistema político es que la Cámara de las Regiones justamente tenga una participación importante en la designación o proposición de estas autoridades de los órganos autónomos constitucionales. Ya.
Último tema que nos alcanza. Manuela. No, sí, y ahí, como nosotros estamos en la Comisión de Órganos Autónomos, quizá la gente no sabe lo que son órganos autónomos. Son órganos que son parte del Estado, pero que no son parte del gobierno. Como no el dependen de un Ministerio ministerio. Público, el Banco Central, claro. Entonces, como el Ministerio Público, claro. Entonces, pero claro, la creación de nuevos órganos que tengan esas características también devela una desconfianza hacia el gobierno, hacia el Congreso. Entonces, claro, nosotros igual hoy día estamos como ponderando qué dejamos, qué no, qué cosas pueden estar, quizás una autonomía legal y no constitucional, y son fórmulas que estamos pensando, no es un debate cerrado para que no haya problemas con eso. A propósito de debate cerrado, dice Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, dice hoy que el gobierno los perjudicó al proponer la reforma constitucional que hace inexpropiables los fondos. Carol Baum. Bueno, la verdad es que es de toda lógica que los fondos sean inexpropiables, pero no tiene ningún sentido que esté en una constitución que va a terminar lo antes posible. O sea, si creemos que los fondos son inexpropiables y heredables, que es lo que quiere la mayoría de los chilenos, tiene que quedar en esta constitución, que es la que se está redactando. César Valenzuela me decía en Tele 13 Radio esta semana que eso no tiene que ser materia constitucional. El problema es que generaría... Las semillas centrales sí. Un problema... Y la NASA. Un problema, ¿qué cosa No, era pero la propuesta de la NASA. ¿Sabes dónde está la diferencia ahí, Carol? Es que lo que nosotros hemos señalado, y por eso que yo reconozco que genera un problema el proyecto del gobierno, porque lo que nosotros hemos señalado es que esto ya está contenido en el proyecto de nueva constitución, que los fondos no son de los propios trabajadores, ¿ya?, por las reglas generales de propiedad y de expropiación. Y está sujeto a las reglas generales. Eso no hay para qué ser redundante. Como el proyecto de constitución que tenemos hasta hoy día de Jaime Guzmán. ¿Y en qué molesta dejarlo? Bueno, la constitución actual no establece eso. Evidentemente, de que el proyecto del gobierno reabre desde la izquierda una discusión que nosotros entendíamos que estaba saldada, y es el hecho que si es necesario tener esto expresamente en la constitución o no. Ahora, esto ha generado una serie de inconvenientes. Hay falta de certeza, hay desconfianza en torno a la materia. Yo creo que esto debe ser un tema que debe volver a ser discutido en la Comisión de Derechos Fundamentales y por el Pleno. Miguel Ángel Boto, porque lo que se genera es que una constitución lo tiene explícito, o lo tendría, y la otra constitución no. Es un problema, digo, de la campaña del rechazo o de la prueba, es un problema. Yo siento, Iván, que estos son los temas en los cuales a veces estamos mirando hacia adentro de la convención y nos estamos olvidando de lo que está sintiendo la ciudadanía. Yo soy partidario de que este tema tiene que estar establecido constitucionalmente. Creo que se va a dar una tremenda tranquilidad a la ciudadanía, y algunos plantean, mira, normas transitorias, ¿y por qué no las dos? ¿Y por qué no en dos instancias? ¿Por qué en dos artículos? Porque creo que eso hace mayor sintonía y da más tranquilidad, y hoy día lo estamos sintiendo. La ciudadanía, lo que dicen las redes, etcétera, hay que saber escuchar mejor, y yo creo que esta es una tremenda oportunidad para poder dar mayor tranquilidad en ese sentido. Creo que tenemos un tremendo desafío ahí de poder avanzar en esa dirección, y estos son los puntos, a mi juicio, que nos van a ayudar mucho a poder aumentar los porcentajes para la prueba. Usted está con el Puma Rodríguez en esto. A veces hay que escuchar la voz del Puma. La voz, pues, claro, canto canciones del Puma, además. Sí, es cantante parte de mi repertorio. Va al Pero ahora no, por favor. Va al karaoke con Logan. Manuel Arroyo. Sí, a mí me pasa que yo tengo como diferencias con lo que plantea Carmen, porque yo no creo que en Chile la gente se muera porque deja de trabajar. Aquí en Chile existe una vejez que no tiene seguridad social. No, es el mismo punto, ¿no? Porque hoy día las AFP lo que hacen es que las personas vivan con pensiones de miseria de 300 lucas, de 70 lucas, que son más del 50% de las personas que capitalizan hoy día reciben eso. Y ese es el punto. Y hoy día hemos logrado que en la Comisión de Derechos Fundamentales y en el Pleno se apruebe el derecho a la seguridad social. ¿Cómo eso se regula? Es una vuelta que tenemos que darle. Pero no podemos seguir recibiendo pensiones de miseria. A mí me rompe el corazón ver a los viejitos, la viejita ahí de conserje, ¿se acuerdan al tiempo de los supermercados envolviendo el pan? Eso es horrible. No existe en ningún país del mundo una brutalidad y esa violación de derechos de la vejez. Hoy día necesitamos seguridad social, necesitamos asegurarlo en la Constitución, y no podemos trabajar hasta los 80 años para sostener a las familias. Eso es inhumano, y por eso creemos la seguridad social y en un sistema solidario como existe en Estados Unidos, como existe en Europa. Eso estamos apuntando. Yo creo en la libertad. Este sistema fracasó. Es evidente. Aquí se habla de la viabilidad que tiene el sistema de reparto, del que yo no estoy promoviendo de ninguna forma. Pero hay un elemento de la causa. El sistema de capitalización individual puro fracasó en este país. Llevó a pensiones de miseria, se han ido introduciendo niveles de solidaridad, de aportes del Estado, justamente porque el sistema no es capaz
de responder a las necesidades. Y yo ahí estoy de acuerdo, debemos introducir niveles de solidaridad al sistema, si no, no es posible asegurar pensiones dignas. Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber un sistema que tenga un pilar solidario fuerte, por supuesto, y no quiero obligar a nadie a trabajar hasta los 75, 80 años. Lo que quiero es que haya libertad para elegir quién administra mis fondos, libertad ¿Hoy para... día hay libertad para eso, Carol? Hoy ¿Tú día, puedes elegir? no, por eso, que establezcamos la libertad. Si el que quiere una fundación del Estado, una organización del Estado, que se le administre una organización del Estado, pero si yo quiero una FP porque me gustan, o quiero otra cosa, que pueda elegir. Que haya un pilar solidario que sea obligatorio, por cierto, pero que los fondos sean míos y que nadie pueda hacer nada y que sean heredables, que no sean expropiables, es clave. Y aquí nos está generando un tema de libertad. Pero yo quiero cerrar con otra cosa, una cosa cortita. Ya, porque ya cachó que ya vamos a terminar. Sí, a mí me preocupa mucho que hay un 80% de chilenos que votó por el apruebo y que se ven muy desilusionados por un tema que no hemos tocado aquí, que es por una constitución que desuna a los chilenos. Este proceso constituyente se generó para generar un proceso de unidad, y hoy día se ha generado mucha división, y las desigualdades que antes se daban en forma muy lamentable, hoy día se están dejando por escrito, desigualdad y con derechos prioritarios para los pueblos originarios, para las personas históricamente excluidas, y no la igualdad ante la ley está siendo algo que se ve muy afectado y que está quedando la desigualdad consagrada en la Constitución. Ya, pues que ahí metí un tema que no vamos a alcanzar a tocar. Miguel Ángel Boto y después la Manuela y ¿Para ir César. terminando? Sí. Sí, bueno, yo quisiera decirle a la ciudadanía que yo hablo desde la esperanza. La pregunta es ¿desde dónde yo hablo? Yo hablo desde la esperanza. Vamos a tener un país más justo, más solidario, con mayores derechos sociales, un Estado social y democrático de derechos, donde introducimos el concepto de la solidaridad, además haciéndole alusión al gran Alberto Hurtado, al cual yo soy un gran seguidor. Este hombre tan sabio, culto y preocupado del mundo de los que menos tienen. Sindicalista. Sí, pero claro, exactamente. Por eso que yo hablo desde la esperanza, y quisiera por último terminar diciendo que espero que la próxima semana en el Pleno nos vaya bien con el derecho a autor, porque estamos en una situación crítica, compleja, y yo creo que los convencionales tenemos que asumir una tremenda responsabilidad de llegar a un acuerdo en este tema para que nos vaya bien con todos los autores e intérpretes de Chile. Esa es otra de las polémicas de estas últimas semanas. Manuel Arroyo. No, yo creo que dejémonos de panfletos fáciles, levantados por la derecha una y otra vez, y veamos lo que realmente está pasando en la Constitución. Se aprobó, por ejemplo, la igualdad sustantiva, que profundiza la igualdad entre las personas, y además por eso estoy con un pañuelo verde, porque también estamos asegurando la paridad para todas las mujeres, y también estamos debatiendo sobre las disidencias sexuales. Estamos hablando de unidad, y eso precisamente hacia ahí aportamos. Y creo que estos discursos lo que hacen es desunir a la gente. Hoy día tenemos que ser sinceras y honestas. El agua, la lucha por el agua, une a la gente. La lucha por la naturaleza, une a la gente. La lucha por los derechos de los trabajadores y los trabajadores, une a la gente. Y eso estamos construyendo, y no nos olvidemos. Y leamos el texto, porque evidentemente falta información, pero también estamos aquí nosotras para informar y para decir que esta Constitución va a ser la mejor que tendrá Chile, porque asegura derechos sociales y protege los derechos de la naturaleza y a las mujeres. Estamos pasando el tiempo, 20 segundos, César Valenzuela. Perdón lo reiterativo, no se han rechazado las normas de protección de medio ambiente, van a volver a ser discutidas. Haberlas rechazado en general significa que tienen dos oportunidades y no solo una si lo hubiésemos rechazado en particular. Los socialistas estamos absolutamente comprometidos en la protección del medio ambiente, y quiero que eso quede muy claro. Y finalmente no puedo sino mandarle un saludo muy cariñoso allá a la comunidad trepeña, a la comuna de Recoleta, que están muy comprometidas con el plebiscito de salida, así que con todo nomás y con mucho cariño les mandamos saludos. Y usted los comprometió para que vean el programa de hoy día, así que está muy bien, excelente. Hemos elevado el rey. César Valenzuela, Carol Baum, Manuel Arroyo, Miguel Ángel Boto, muchísimas gracias por venir a conversar. Gracias. Además por hacerlo en este ambiente que cambia tanto la imagen que dejó la convención el jueves pasado. Se lo agradezco mucho. Gracias a todos.